hecho, lo que ellos estaban planteando y lo que nos plantearon en algunos sitios es que ahora mismo está apareciendo un paramilitarismo mucho más incontrolable, mucho más feroz, en algunos sectores. Y con algunos ex paramilitares, con otros nuevos, con ex militares, etcétera, ¿no? Y el paramilitarismo está participando en algo que también nos dijeron en muchos sitios, ¿no? En una contrarreforma agraria que ya viene de atrás, que la inició el paramilitarismo tradicional, es una contrarreforma agraria que ha desplazado a 4 millones de personas. Después de Sudán, Colombia es el país con más desplazados internos, de campesinos, que han sido las grandes víctimas de toda esta guerra contra el pueblo de Colombia, sobre todo los campesinos. Les han desplazado y entonces muchas de esas tierras las han perdido sus propietarios legítimos. Se apropiaron de ellas los paramilitares. Supuestamente la ley de justicia y paz tenía que permitir restituir esas tierras y la queja universal es que eso no ha funcionado para nada. Muchas de esas tierras han quedado en manos de multinacionales, de grandes empresas. Muchas van a tener que ver con el negocio de los agrocombustibles, de liberar espacios para eso, con zonas estratégicas por las reservas del subsuelo, por las reservas mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estaban hablando de una gran contrarreforma agraria que consistía en expulsar a los campesinos para robarles masivamente sus tierras, ¿no? Que es, en parte pues el proyecto paramilitar. Y las cifras que nos daban es que es mucha más la tierra de la que se han apropiado los paramilitares y todo este proceso de expulsión en el que también ha participado la guerrilla, es mucha más la tierra de la que se han apropiado que las hectáreas que se cultivan en Colombia. O sea, hay más hectáreas de tierras robadas a quienes vivían en ellas que hectáreas de tierras cultivadas en Colombia, para darnos un poco la medida de la magnitud de lo que está pasando allí con el robo masivo de tierras a los campesinos. Y bueno, pues después de la visita a la Corte Suprema, estuvimos en tantos sitios que la verdad que me anoto un poco. En todos sitios nos hicieron peticiones, luego si quieren comentamos algunas cosas, ¿no? Desde luego nos insistieron en todos sitios que el acompañamiento internacional era fundamental, que tanto desde los jueces, las organizaciones por supuesto de víctimas, todo el mundo, los sindicatos, todo el mundo decían que el acompañamiento internacional, que desde Europa, desde Estados Unidos, organizaciones ciudadanas, organizaciones como esta y otras muchas, estén pendientes, estén denunciando, estén presionando en Europa y en Estados Unidos, presionando al gobierno de Colombia para limitar o para erradicar las violaciones de derechos humanos, para ellos es un mecanismo de protección muy importante. Significa reducir en algún grado la violencia, significa algún nivel de protección para las personas más amenazadas. En eso nos insistieron en todos sitios, ¿no? Que para ellos la colaboración internacional es absolutamente vital, esencial, ¿no? Y bueno, cuando ya nos reunimos pues, con el resto de organizaciones populares, con los sindicatos, con organizaciones de víctimas, pues la imagen evidentemente de Colombia fue muy distinta de la que vimos en este primer bloque que ya he mencionado, ¿no? Del gobierno, no solamente distinta, sino absolutamente discrepante, ¿no? Y ahí se pueden meter a muchas cosas, porque estuvimos con el Consenso de Cartagena, que son organizaciones que participan en, en la ayuda, en la solidaridad con Colombia, en la cooperación con Colombia. Estuvimos con Techo Común, que fue la primera reunión. Techo Común incluye a 4 grandes plataformas de derechos humanos, de derechos sociales, etcétera, que suman más de 900 organizaciones. La verdad que cuesta aclararse con la cantidad de organizaciones que había en Colombia con las que nos entrevistamos, porque eran una cantidad pero enorme de organizaciones, ¿no? Y nos encontramos también con representantes de las iglesias evangélicas, de la Iglesia Católica. Casi todos ellos hicieron exposiciones de cómo veían la situación en ese momento en Colombia, lo que ellos llamaban exposiciones del contexto. Todos ellos insistieron que no se estaba ganando la guerra a la guerrilla por parte del Estado, sino que se estaba reubicando geográficamente, se estaba desplazando hacia otras zonas. Muchos de ellos insistieron en que la guerrilla era un elemento muy negativo para la izquierda en Colombia, en el sentido de que para el gobierno era una lotería permanente señalar a los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, partidos de izquierdas, a todo el mundo como colaborador con la guerrilla. Trataban de vincularlo todo a la guerrilla, y luego la guerrilla estaba cometiendo abusos graves en zonas, sobre todo con indígenas. Desde luego, desplazando. La imagen que tenían todas las organizaciones era de que la impunidad es absoluta. Ahora les contaré algunos ejemplos, pero que la impunidad sigue siendo absoluta, y que donde no hay impunidad no es por la política del gobierno, sino por la Corte Suprema, que vimos también que es respetada por todas las organizaciones con las que nos encontramos. O sea, la gente entiende que la lucha de la Corte Suprema es la misma que la de ellos. La lucha de las víctimas, la lucha de los afectados, el apoyo internacional, esas son las razones por las que hay pequeños límites a la impunidad.
Pero la impunidad sigue siendo una política de Estado en Colombia y realmente esa es la impresión que nos transmitieron todas las organizaciones y ahora les cuento algunos ejemplos de eso, ¿no? Estuvimos con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Dijeron que en 2009 la situación había empeorado. Hay la idea de que la situación de los derechos humanos está empeorando. En 2008 empezó a empeorar, en 2009 ha seguido empeorando. Hay quienes dicen que en 2010 va a empeorar mucho más. Nos entrevistamos con Piedad Córdoba, con la senadora Piedad Córdoba, con la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, ¿no? Que también ella encabeza esa organización, la representó, y que saben que ha intentado la liberación de secuestrados por la guerrilla, y estuvo contando cosas, bueno, muy curiosas, ¿no? O sea, bueno, escandalosas, ¿no? Estuvo contando cómo el gobierno boicotea permanentemente sus gestiones para liberar secuestrados, cómo han inflado las cifras de secuestrados de una manera escandalosa, hablando de miles de secuestrados, y cuando ellos han pedido las listas para gestionar las liberaciones, les daban listas de 125, y estaban hablando de 3.000 secuestrados en los medios de comunicación, pero cuando piden listas para negociar liberaciones, las listas son de 125. Estaba hablando de cosas realmente tremendas. Estaba hablando, por ejemplo, de un acto en Cali con miles de personas para buscar una solución negociada al conflicto. Ella planteó que el tema es muy complejo con la guerrilla, porque decía que hay zonas en donde la guerrilla tiene ideales políticos, es respetada por la gente, se ha comprometido con la gente del lugar. Hay otras en las que está metida en el narcotráfico, comete abusos contra indígenas, hace todo tipo de barbaridades. Hay otras en las que se ha aliado con sectores paramilitares para gestionar el negocio del narcotráfico. O sea, es una situación muy compleja la que está ocurriendo con la guerrilla en Colombia, según decía Piedad Córdoba. Y ella apuntaba, por ejemplo, después de un acto en Cali, con miles de personas, con la finalidad de buscar una solución negociada al conflicto y una solución al tema de los secuestrados, contó que a la salida del acto la policía detuvo a varios participantes en el acto, los acusaron de terroristas, como están haciendo con todas las personas que intentan buscar una salida por esa vía, pero también la acusaron a ella de haber tratado de impedir la detención de unos terroristas. Salió en la prensa nacional así, la senadora Piedad Córdoba intenta impedir que la policía detenga a varios terroristas. Ella, claro, estaba, al terminar la reunión, le comentó a Francesc Canet, el diputado de Esquerra, que para ella, bueno, pues ahora lo que su objetivo era llegar viva a mayo, ¿no? Decía, porque la situación es tremendamente tensa. Dice que todos los días hay artículos en la prensa de Colombia planteando que qué hace una mujer como ella en libertad, que por qué no está en la cárcel esa colaboradora del terrorismo. Y contaba que cuando dijeron que había colaborado en la detención, en tratar de impedir, perdón, la detención de un terrorista, que por supuesto era un asistente a una iniciativa de paz, esa era la realidad, el gobierno sabía que era completamente falso porque ella estaba en ese momento en otro sitio con una escolta del DAS, con sus escoltas del DAS que sabían perfectamente que estaba en otro sitio, ¿no? La mala fe es descarada. También hubo gente que nos habló de cómo se están utilizando los testimonios de gente que está en la cárcel, se les paga con reducciones de condena, se les paga con dinero para dar testimonio falso. Y entonces hay gente a la que están deteniendo, gente que está vinculada con la denuncia de los problemas de derechos humanos, y las están deteniendo acusados de colaboración con la guerrilla, de la rebelión, y se están pasando años en la cárcel. Esta situación se está dando con bastantes personas y es lo que ellos llaman la judicialización. Están judicializando muchos casos de defensores de los derechos humanos, ¿no? Y para entrar un poquito más, para no alargarme yo demasiado, en el tema de las víctimas, que realmente yo creo que nos dejó a todos con el alma helada, porque muchas veces uno lee las cosas y se da cuenta de que la reflexión a veces que uno hace es decir, qué curioso, ¿no? Cómo en cuanto no aparece una esvástica, en cuanto no aparece un signo nazi, ¿no? La simbología nazi, pensamos que no hay nazismo. Oímos a veces en nuestro país los debates, ¿no? El resurgir de los neonazis y con cuatro pirados que no es que no sean peligrosos, ¿no? Pero uno dice, cuando hablamos de neonazismo, ¿no? Y de neonazis, estamos pensando en una foto fija, en unos símbolos fijos y mirando a cuatro colgados, en lugar de estar mirando al gobierno de Colombia, que realmente es lo que más se parece en la escena internacional. Y cambiadas las circunstancias y pasados los años que han pasado, a lo que eran los nazis, quiero decir, la violencia del Estado colombiano es tan brutal que cuando uno lo piensa, hacer oposición en la mayor parte de las dictaduras del mundo es mucho menos peligroso que en Colombia. Y los actos de barbarie son tan bárbaros que realmente cuando uno mira el pasado los encuentra en la Alemania nazi, y no en cualquier momento de la Alemania nazi, sino en los momentos más duros de la Alemania nazi, ¿no? Y por eso, quiero decir, a uno le cuesta conceptualizar lo que ve en Colombia, porque lo primero que dice, pero bueno, esto no es una democracia. ¿Cómo va a ser una democracia un país donde han exterminado un partido político, donde los sindicalistas son asesinados, donde los defensores de los derechos humanos son perseguidos y asesinados, donde el ejército paga recompensas por guerrillero muerto
en dinero